Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina. Mi nombre es Denisela Hinojeda Favela, del grupo 211, materia Ecología y Medicina Social. Docente, José Casimiro Zamora Castro. El tema es manejo de RPBI. ¿Qué significa RPBI? RPBI son las siglas para residuos peligrosos biológicos infecciosos. Considerando la norma de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, define como residuos peligrosos a todos aquellos residuos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables y biológico-infecciosas representan un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. Es decir, son desechos generados en establecimientos de atención médica que contienen toxinas, bacterias, virus u otros microorganismos con capacidad de causar infecciones, además de ser efectos nocivos en los seres vivos o al ambiente. Por consiguiente, se debe considerar que los fluidos corporales de cualquier paciente y obviamente su sangre como una fuente de infección. Los líquidos corporales a los que se les aplican las precauciones universales son sangre o derivados, saliva, secreciones vaginales, tejidos, líquido sinovial, pleural, amniótico o cualquier líquido corporal visiblemente contaminado con sangre o líquido de procedencia desconocida. Hay algunos líquidos corporales a los que no se les pueden aplicar las precauciones universales, a menos que estén visiblemente contaminados con sangre. Estas son la materia fecal, las secreciones nasales, el esputo, las lágrimas, la orina, el vómito y la leche materna. Empaquetado. Al seleccionar un empaque apropiado, se debe tomar en cuenta el tipo de residuo que es, las características de las bolsas, ya sean las plásticas o los recipientes, su identificación, las técnicas de tratamiento, su manipulación y transporte previo al tratamiento y si el empaque conserva su integridad a través de la manipulación, almacenamiento, recolección, transporte y tratamiento. Almacenamiento. Para el almacenamiento temporal de los desechos, ya sea por descomposición del equipo, por la baja demanda de carga o la ausencia del personal disponible, es necesario tomar en cuenta qué tipo de desecho es, si se mantuvo preservado y si se conserva su integridad, la temperatura, su duración y la localización y diseño del área. Transporte. Al movilizar los residuos para su evaluación, se puede realizar, según su naturaleza, la capacidad de alterar el proceso salud de enfermedad de los individuos y de contaminar el medio ambiente. Se debe realizar una recolección manual de todos los desechos reciclables no contaminados. Residuos ordinarios se recogen con técnicas habituales, como por ejemplo las bolsas negras. Técnicas de tratamiento y disposición final. Para llevar a cabo el tratamiento de los residuos se debe cambiar su naturaleza biológica o química, así como reducir o eliminar su potencial causante de enfermedad, generando su nuevo residuo libre de patógenos. Las principales técnicas de tratamiento de residuos son esterilización, desnaturalización, trituración e incineración. Esterilización. Este sistema destruye todos los microorganismos, incluyendo bacterias, esporas bacterianas, microbacterias, hongos y virus envueltos o desnudos. Las principales técnicas de esterilización son calor seco. Este método es apropiado para el instrumental que puede soportar una temperatura de 180 grados Celsius durante 2 horas, que es el tiempo mínimo apropiado. Calor húmedo. Es el método más eficaz para el instrumental médico de uso repetitivo. Cabe resaltar que los hornos domésticos constituyen un excelente recurso para este tipo de esterilización y se usa especialmente en centros médicos pequeños. Desnaturalización. El proceso de desnaturalización se realiza a aquellos residuos sólidos patógenos, biológicos y similares. Los provenientes de alimentos que vayan a ser entregados para recolección y disposición final deben naturalizarse antes de entrega, mediante el uso de poloclorito al 5% por 30 minutos para eliminar patógenos. Además, deben ser desnaturalizados elementos tales como fluidos corporales, agujas, jeringas y demás elementos cortopunzantes. Trituración. Este proceso convierte los productos médicos, hospitalarios, farmacéuticos, cortopunzantes y desperdicios en pedazos irreconocibles mediante un mecanismo de cuchillas, que cortan los materiales de desperdicio al tamaño deseado y se pasan a través de una malla de acero. Esto asegura una destrucción en partículas consistentes a un tamaño seguro. Posteriormente, estas caen en un contenedor especial, quedando listo para ser llevado a su destino final y a través de las empresas que sean especializadas en el aseo de estas. En la siguiente tabla se puede observar la clasificación de los residuos.
Es decir, si el material es orgánico contaminado, material inorgánico no contaminado, material inorgánico contaminado y desechable, cómo está constituido, el tratamiento que se le va a aplicar y su destino final, ya sea incineración, el relleno sanitario o la trituración. Técnicas de asepsia. Los procedimientos de asepsia buscan eliminar el total o parcial número de microorganismos, especialmente los patógenos en áreas instrumentales y equipos. La asepsia evita los riesgos de infección en el paciente que recibe servicios de salud y que merita algún procedimiento, así como al propio personal encargado de brindar la atención y a la comunidad. Se considera infectado a todo objeto o instrumento que ha estado en contacto con sangre o líquidos corporales de cualquier paciente, sea este independiente de su diagnóstico. Las técnicas de asepsia se logran mediante los procesos de desinfección y esterilización. Desinfección. Este proceso está encaminado a disminuir el número de microorganismos. Estos productos se emplean para la desinfección de instrumental y equipos médicos mediante la inmersión en solución durante un tiempo. Para su empleo se debe aplicar un desinfectante sobre la superficie como mesas, camillas y pisos contaminados con sangre o material mezclado con fluidos corporales. Además sirve para la desinfección de material inorgánico contaminado, reutilizable que no pueda soportar el calor del autoclave o el horno como material plástico. También se emplea para la fricción de superficies y depositar material contaminado antes de ser lavado o desechado como agujas y jeringas. Las siguientes recomendaciones se deben poner en práctica para todos los trabajadores del área de la salud que puedan tener contacto con estos residuos. Número 1. Eliminar contacto de piel o mucosas con la sangre y otros líquidos corporales de todos los usuarios del servicio independientemente de su diagnóstico. Lavarse las manos inmediatamente antes y después de realizar cualquier procedimiento o de tener contacto con sangre o cualquier líquido, inclusive atender cualquier usuario. Manejar cuidadosamente las agujas contaminadas y otros objetos agudos desechables. Las agujas nunca se deben doblar, quebrar o retapar. Se deben descargar junto con los objetos agudos con los contenedores resistentes y diseñados para este propósito, los cuales se sellan y se descartan sin ser llenados completamente. Utilizar un par de guantes por paciente. Usar mascarillas cuando haya probabilidad de salpicaduras con sangre o líquidos corporales. Usar bata cuando exista probable contacto de piel no intacta o de ropas con sangre o líquidos corporales. Si deseas más saber sobre el tema, puedes revisar los siguientes libros que aparecen en pantalla. Sin más que decir, es todo por mi parte. Gracias por su atención.